Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia química 1123 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver 0.2, teoría atómica, ambigüedades. Bueno, para empezar, eh, antes de comenzar con la primera forma de ver a la materia, es que desde muchísimo antes en la parte de creencias religiosas, se creía que existían cuatro elementos básicos, de los cuales ustedes pues ya conocen, como es el aire, el agua, la tierra y el fuego, el cual creían que todo estaba compuesto de esa forma. Sin embargo, se fueron eliminando esas ideas porque para el siglo V antes de Cristo surgió un personaje que se llamó Demócrito. Era un filósofo griego. Él afirmó y asumió que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles a las que llamó átomos. Y bueno, aquí es una foto para dar referencia a él. Y sabemos que el átomo, por su definición y sus raíces, en donde se obtiene esta palabra, A significa carente de y tomo parte. O sea que no puede partirse por partes. Indivisible significa sin capacidad, divisible, fraccionar sin la capacidad de fraccionarse o de obviamente tener varias partes. Para él se asumía que tanto, por ejemplo, el cobre y el azufre pues tenían los mismos átomos, pero sabemos en la actualidad que eso no es cierto, que no son iguales. ¿Por qué? Porque para 1808 llegó un nuevo personaje llamado John Dalton, un científico inglés, quien formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia, y a que la llamamos átomos. Y bueno, aparte de ello, pues él definió otras cosas, bueno, otras palabras más claras sobre, obviamente, sus hipótesis y su forma de evaluar a la materia. Enunciados o hipótesis de John Dalton. Pues bueno, el primero dice, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento con diferentes a los átomos de todos los demás átomos. Los compuestos químicos están formados por átomos de más de un elemento químico. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Como consecuencia del punto 2, tenemos el 2.1. En cada uno de los compuestos, los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla. Un átomo A más un átomo B forma AB. Un átomo A más dos átomos B forma AB2. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Esto obviamente surge pues como consecuencia del 3.1, que es la ley de la conservación de la masa o bien de la materia. Obviamente pues aquí en resumen es que él decía que en cada uno de los entes materiales, por ejemplo el cobre tenía un solo tipo de átomo, el azufre también tenía un solo tipo de átomo. Sin embargo, pues esto no tenía como una gran forma de explicarlo más allá de simplemente decirlo. Aquí también pues él asumió que podemos generar compuestos a partir de los elementos. Obviamente pues si agarramos un átomo más otro átomo, formamos con una fórmula química que es AB o AB2. Sin embargo, pues esto tiene que ser a partir de una unión con fuerzas químicas, es decir, enlaces químicos. Pero obviamente tienen algunas condiciones para que suceda eso. Pero ahora mismo pues no podemos explicarlo porque vamos de manera que vamos entendiendo cada uno de los conceptos y definiciones principales de la química. Surgió otra forma de verlo, que es a partir de la consecuencia del punto 3, que es 3.1, la ley de la conservación de la materia o masa, en 1774, por Antoine Lavoisier, químico francés, quien, bueno, a partir de un experimento en donde pues puso en un recipiente rígido de vidrio, más estaño,
más aire antes del calentamiento y después del calentamiento. Lo que él observó fue que se conservó pues toda ese material de estaño y el aire. Y obviamente sufrió un calentado. Aquí, bueno, en resumen, dice que no existió un cambio de materia o masa, porque fue un sistema cerrado. La masa total de las sustancias puras presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias puras antes de la reacción. En conclusión, la masa o materia no se crea ni se destruye, solo sufre una transformación química. Y eso, pues, es un establecimiento muy importante al momento de resolver problemas, ya que a partir de esta, bueno, ley de la conservación de la materia podríamos relacionarlo con también la energía. Un sistema cerrado, antes de aclarar, un sistema cerrado es que no existe un intercambio de masa, solamente un intercambio de energía. En su principal forma de energía para la química, en su mayoría de problemas, es en forma de calor. La ley de la composición constante o de proporciones definidas fue en 1799 por Joseph Proust, químico francés, quien obviamente decía, bueno, tenemos una muestra A con 10 gramos, tenemos una muestra B con 27 gramos, y cada uno, bueno, al momento de sumarse, bueno, el total que son 10 gramos, dentro de esos 10 gramos, 8.881 gramos son oxígeno y 1.119 gramos es hidrógeno. Para, bueno, la muestra B, que son 27 gramos, en esos 27 gramos son 23.979 gramos de oxígeno y 3.021 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, podemos a partir de una ecuación tener el elemento químico que va en la parte superior, o sea, en el numerador, en gramos, y la muestra abajo en gramos también, y está obviamente en el denominador. Hacémoslo en el cociente, y obviamente lo que nos genera tenemos que multiplicarlo por un 100%, porque pues la composición se hace en porcentual. Esta ecuación que él se dio pues es para resolver los problemas que vamos a ver en los posteriores videos. Todas las muestras de un compuesto químico tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones de masa de los elementos integrados. Es decir, siempre va a ser la misma composición de oxígeno y hidrógeno, siempre van a mantener su misma composición en diferentes muestras, es decir, en 10 gramos, 27 gramos, medio kilo, un kilo, etcétera. Van a tener la misma composición, siempre y cuando pues se compongan en estos elementos, en hidrógeno y oxígeno, en este caso. Y tenemos la última ley, la ley de las proporciones múltiples. Si dos elementos forman más de un compuesto sencillo, las masas de un elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. Diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase. Por ejemplo, tenemos al monóxido de carbono, tenemos 1 gramo de carbono y 1.333 gramos de oxígeno. Eso es lo que formamos pues para el monóxido de carbono. Por ejemplo, para el dióxido de carbono, pues tenemos 1 gramo de carbono y 2.667 gramos de oxígeno. Se mantuvo esa masa en el sentido de manera proporcional, es decir, que aumentó en este caso el doble. Si aquí, por ejemplo, aumentamos el oxígeno, pues obviamente también va a aumentar, en este caso, los gramos de oxígeno. ¿Ok? A grandes rasgos, pues, en esta ley, pues es más que todo aclarar, por ejemplo, con una fórmula química. ¿Cuánto es lo que tiene aquí? Y obviamente, pues, aclarar que va de manera proporcional. Uno aumenta y el otro también. En este caso, pues, el átomo del oxígeno, entre mayor átomos de oxígeno, mayor gramos va a tener de oxígeno propiamente. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita para que les pueda notificar cada vez que subamos un video a este canal. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.